Bueno, muy buenos días, Joshua. Por aquí anda muy pendiente, muy juicioso, como todos los sábados. Y aquí vamos a estar muy pendientes de la información que nos trae para el día de hoy. Muy buenos días. Buen día, bendiciones. 9:19 de la mañana, 4 de octubre de 2025. En 10 días, Marisol, en 10 días cumplimos 20 años. Nosotros también estamos de cumpleaños. Cumplimos 20 años de trabajo ininterrumpido en nuestras dos áreas, la capacitación docente y el litigio. Tenemos 5 abogados titulados, cada uno de ellos experto en su rama del derecho, y tenemos pues la capacitación docente a través de los dos peritos con que cuenta nuestro proceso de Educate para Educar. Hoy voy a hacer un abordaje mientras Brian nos coloca allí en pantalla la presentación de hoy. Hoy traje una presentación chiquita pero importante. Le voy a hacer el preámbulo antes de que Brian coloque el video, y mientras coloca la presentación les hago el preámbulo, Marisol. Me llega un caso bastante delicado, bastante fuerte. Obviamente nunca doy datos, ni municipios, ni qué colegio, ni que el nombre del rector, no. Los que sufren de coprofilia son estos que se llaman periodistas. Busque en Google que traduce coprofilia, ¿no? Y, y no me gusta la coprofilia. Eso es una enfermedad de la que sufren el 95% de los periodistas. El suscrito no sufre de eso. El asunto es comentarles y contextualizar lo que ocurrió, y a partir de contextualizar lo que ocurrió, usted sacará sus conclusiones y usted verá si se cuida o usted verá si no se cuida. Entonces, el caso es el siguiente. Educate para Educar es la empresa con la cual nosotros desarrollamos los procesos. Llega un caso, Marisol, de una coordinadora y de una docente, directora de grupo, que fueron condenadas el día de ayer. El día de ayer las condenaron a las dos porque se demostró, se salvó el cuello el rector y se salvó el cuello la orientadora. Aclaro, se salvó el cuello el rector porque la coordinadora no le había dado la información al rector, y se salvó el cuello la orientadora porque la coordinadora tampoco le dio la ruta de atención, activó protocolo ni le dio información a la orientadora. O sea, rector y orientadora salvaron el cuello porque no tenían conocimiento de esta situación. ¿En qué consiste la situación? Sin más preámbulo. Una estudiante de 15 años duró el grado 10º y el grado 11 vapeando, consumiendo vapeador, y se demostró en juicio, en primera instancia, que la coordinadora tenía conocimiento de esa situación y que la directora de grupo tenía conocimiento de esa situación, y más sin embargo no le dieron aplicación al manual de convivencia. Se logró salvar el cuello del rector porque el tipo, en medio de toda su ignorancia, mandó a hacer, digamos, como que un parágrafo, creo, en el manual de convivencia prohibiendo los vapeadores, pero una vaina ahí muy lambiscona, no muy docta, no muy técnica. El asunto es que se logró demostrar la omisión, el descuido, el trato negligente, el abandono y el prevaricato por omisión de esta coordinadora y de esta directora de grupo. ¿Qué sucede allí? La estudiante duró 2 años consumiendo el vapeador, y en ese colegio todo el mundo consumía vapeadores de chévere, incluso delante de menores de edad, pese a que ya hay una ley que genera una prohibición. Siguiente gráfica, vean, y arrancamos nosotros con la presentación de hoy. Ya brindado el preámbulo, entonces yo le aclaro que
La estudiante dura 2 años consumiendo el vapeador y ella contrae una enfermedad en sus pulmones, y esa enfermedad en sus pulmones, no conozco el término clínico ni médico porque no es mi experticia, en eso me declaro absolutamente ignorante, soy ignorante en muchos temas, me declaro absolutamente ignorante, no recuerdo el nombre de la enfermedad. Lo cierto es que es como una especie de cáncer o un carcinoma, por ahí leí, que le consume el pulmón desde adentro y se lo pudre, en términos castizos, en términos coloquiales. Reitero, yo no soy médico, ni clínico, ni forense para conocer esos temas. Se le pudre el pulmón, entonces los padres de familia, al ver que su hija ya entra en una etapa terminal, el abogado les sugiere, en donde empezó a consumir el vapeador y no hicieron nada, a pesar de que hay la prohibición de ley, vaya en el colegio. Demandemos al colegio y les vamos a sacar un billete bien largo. Le aclaro que demandan al colegio y demandan a la coordinadora, a la orientadora, al rector y a la profesora, pero reitero, se salvó el rector y se salvó la orientadora por desconocimiento. Ellos no tenían, digamos, como que el conocimiento pleno del caso de la estudiante. Pero la coordinadora sí y la directora de grupo sí, y se los demostraron a través de derechos de petición y de correos que les enviaron. Entonces, las condenan ayer a las dos por cómplices por omisión y prevaricato por omisión en esa situación que comprometió la vida de esta menor, o sea, unas lesiones personales agravadas dolosas, por omisión, obviamente. Entonces aquí entra el tema de los vapeadores. Yo no sé de dónde sacan, y todavía están hablando en los colegios, Marisol, Brian, profesores, yo no sé de dónde se inventan ustedes y de dónde sacan y todavía pueden estar hablando de vapeadores. No tengo en lo absoluto la menor idea de dónde sacan ustedes ese asunto. No tengo la menor idea. Porque los vapeadores ya están prohibidos por ley. Entonces ustedes entran en una complicidad por omisión, que es un delito penal, y además entran ustedes en un prevaricato por omisión, que es el que le da de 4 a 7 años de cárcel, se le tira la pensión, lo manda de cárcel, lo inhabilitan por 10 años por parte de Procuraduría, le abren el disciplinario, le abren el penal y fuera de eso los ponen a reparar. Entendido tengo que la demanda contra el colegio, entendido tengo porque no la manejo yo, entendido tengo que son 123 millones que está pidiendo. La mamá de esta menor le está pidiendo 123 millones de pesos al colegio. Por ahí me decía uno de los profesores, ay, pero si aquí no hay ni siquiera para actualizar el manual, mucho menos para pagar 123 millones. Yo le dije, venga, profe, usted tiene derecho a ser ignorante, pero no tanto. Los 123 millones no los va a pagar el colegio, mijo. Los 123 millones los paga la gobernación o los paga la alcaldía certificada como ente territorial. Y después por artículo 90 y 91 de la Constitución, artículo 90 y 91 de la Constitución, ahí sí viene la acción de repetición. Y esos 123 millones van a salir del billete, del bolsillo, del pecunio, del erario, de la coordinadora y de la directora de grupo. No se afane. Eso es lo que le aclaro. Siguiente gráfica, Brian. Y entonces, como preámbulo y como contexto y como argumento, les presento una noticia de un noticiero, valga la redundancia, que saqué de las redes sociales y hago la advertencia. Lo saqué de las redes sociales como para ambientar el caso, pues para que después no digan que estoy violando los derechos de autor del señor noticiero. Lo saqué de las redes sociales y lo estamos emitiendo sin ningún ánimo de lucro. Pizarra Digital no se está lucrando con este video, solamente lo estamos utilizando como material lúdico pedagógico de aplicación al proceso. Y les sugiero que siempre que usted tome un video de las redes sociales o de alguna empresa o de otra persona, haga lo que estoy haciendo.
Todos los derechos le pertenecen a ese canal y no nos estamos lucrando de ninguna manera en Pizarra Digital con la emisión de este video. Ahora sí, hecha la advertencia y la aclaración, Brian, échele candela al video. Nicolás y televidentes, muy buenos días. Pues además de este cuadro de depresión, de ansiedad que fue muy grave y difícil de manejar para la familia, está todo el tema de la afectación a sus pulmones muy grave después de haber consumido vapeadores durante 3 años. Es una menor que hoy tiene 17 años y Semana además su vida Institucional de Octubre, se como convirtió dijo en toda Brian, una tragedia, no para solo porque ahora actualizar el está manual de constantemente metida convivencia en un en hospital, su sino que bloque además jurídico incluso y perdió el en año las escolar. Pero 6 aquí, leyes, en la voz normas precisamente de su nuevas que madre debe y hasta usted ella misma haciendo la reflexión, anexarle, conociendo la historia. adicionarle, inyectarle al manual para El viacrucis que tuvo 2026, que vivir esta madre junto además a su de hija de 17 17 años luego de enfermarse sentencias gravemente por nuevas. cuenta del Son consumo de 17 vapeadores, dice ella sentencias misma, nuevas no se lo de desea a la Corte nadie. Ella ha Constitucional comenzado que salen a en debilitarse los 2023, pulmones. que salen en Entonces he tenido que 2024 y acudir que a salen en médicos externos 2025. en Esas donde, 17 a sentencias neumólogos en nuevas de donde la me han Corte explicado que Constitucional el vapor es ambientan, peor que cualquier actualizan, otro reforman, alucinógeno adicionan, porque mejoran no se arroja el tema de el la humo. ruta de Entonces se atención aspira de y los el químico protocolos y siempre el va a conducto quedar regular. en la mayoría del Brian, su químico merced en me el avisa pulmón. cuando La ya esté mujer ni siquiera reproduciendo el sospechaba que su video hija y yo le estuviera paro a vapeando la a su carrera. corta edad, pero un día descubrió que tenían hasta grupos en Listo. WhatsApp donde les suministraban los vapeadores. A través de mi rutina de revisar el chat, se lo revisé, entonces me di cuenta que ella en la ruta hablaba con los compañeros que se le había perdido, que ahora cómo hacía para adquirirlo nuevamente, porque sentía la necesidad. Me di cuenta que tenía la adicción en este momento y había una red de compañeros de ellos, así compañeritos entre los 16 y 17 años muy jóvenes, que tenían ya montada toda una red para esta comercialización. De acuerdo con el testimonio de la menor, nunca sintió que vapear fuera nocivo para su cuerpo. Ella me dijo que había caído en este tema porque era la manera de sentirse aceptada en el grupo, porque todos estaban en lo mismo, que había iniciado en un día de almuerzo, todos se rotaban un vapor y ella pues le pareció que no era nocivo porque no era ni la marihuana ni otro alucinógeno ni otra droga diferente. Pero al pasar 3 años aproximadamente empezó a sufrir las consecuencias y fue diagnosticada con insuficiencia pulmonar. Un bioenergético me explicó que los pulmones ya estaban demasiado desgastados, que con ella tocaba aplicarle para que se salvara debido a que cada tos significaba que se le salía todo el aire y el aire no podía volver a ingresar. Entonces se le pegaban los pulmones completamente y él practicó en ella una terapia para gente de la tercera edad con cáncer del pulmón. Además, su salud mental se vio gravemente afectada. El año pasado y el antepasado tenía tos y la vi con ansiedad también, porque ella misma estaba tratando de dejarlo. Ahorita está padeciendo de ansiedad con ataques de pánico debido a que lo dejó. La niña duró 2 meses de hospital en hospital, perdió el año escolar y su mamá dice haberse gastado más de 7 millones de pesos en terapias particulares. Las materias en cero se ausentó 2 meses. Llegamos al colegio y le dijimos, pero el colegio pedía sustentar mucho pues el tema y no, pues realmente no se vio como muy favorable para que pasara la niña el año. Hoy ella misma hace una reflexión frente a lo que le sucedió. Ya me di cuenta que no vale la pena. Si tú te sientes triste, si tú te sientes bravo, si necesitas solucionar algo, solucionalo, háblalo, exprésate. No tienes por qué con ya sea alcohol, con vapor o con cualquier otra cosa, ocultar las cosas. Porque tarde o temprano el cuerpo te va a pasar la factura y vas a tener que pagarlo como a mí me pasó. Y aunque no ha sido fácil para la menor dejar la adicción del vapeo, es consciente que su mente y sus pulmones podrían colapsar si continuara con esa práctica y hace un llamado a los padres y niños para que a través de su historia tomen conciencia. Me encuentro por eso aquí en la Fundación Neumológica y estoy con la líder del programa Colegios Libres de Vapeo. Doctora, ¿ustedes se han sentido aumento en los casos, por lo menos atendidos acá en la Fundación, de niños, adolescentes, jóvenes consumidores de vapeadores? Buenos días, sí, la prevalencia del consumo ha aumentado no solamente acá en Colombia, sino a nivel del mundo, alcanzando cifras de consumo de hasta 20 o 30% de cigarrillo electrónico. Esto especialmente en adolescentes de 14 a 15 años, pero hemos tenido reportes de casos de niños que están consumiendo cigarrillo electrónico desde los 7 años de edad.
¿Y cuáles son las consecuencias para quienes nos están escuchando, los menores de edad, sus padres? Las consecuencias, tenemos consecuencias a nivel de todo el sistema, de todos nuestros órganos en nuestro cuerpo, pero a nivel respiratorio tenemos aumento de las secreciones a nivel de la vía respiratoria superior, mayor riesgo de asma, mayor riesgo de cáncer de pulmón, problemas inmunológicos o del sistema de defensa de nuestro sistema respiratorio con más riesgo de infecciones e incluso complicaciones tan severas como lo es la lesión pulmonar aguda inducida por el cigarrillo electrónico conocida como EVALI, que puede ser mortal o puede requerir incluso trasplante pulmonar. Gracias, doctora. Y además el tema de los trastornos mentales, la ansiedad que ustedes escuchaban en esta historia que nos contaron la mamá y la niña, pues afectadas por este tema. Pero además hay que decir que las autoridades han encontrado que no todos los que venden vapeadores pues le ponen la marquilla que dice que el vapeador puede contener nicotina y no todos admiten el grado de nicotina que tiene y por eso estaría causando una grave adicción en niños, jóvenes y adolescentes. Bien, entonces, hecho el argumento, la exposición de motivos y la ambientación de estos cambios, adiciones y reformas, con ese caso en donde condenan ayer a esta coordinadora y a esta profesora en primera instancia, pues se ha de aclararle a usted que usted no puede estar hablando en 2025 de ridiculeces y de bobadas de que los estudiantes todavía están llevando vapeadores o que todavía están consumiendo vapeadores en el colegio. Primero porque el estudiante que lleve un vapeador al colegio es un delincuente. Ni siquiera es un consumidor, es un delincuente. ¿Por qué? Porque está violando la ley 2354 de 2024. Y en Colombia, esta ley 2354 del 2024, esta ley genera el cambio, la adición y la reforma dentro del manual de convivencia, porque esta ley 2354 del 2024 prohíbe la venta directa e indirecta de los productos de vapeadores a los menores de 18 años. Y además establece las sanciones para quienes incumplan esta disposición. En este caso, los que incumplen esta disposición son tanto los que venden como los que compran. Y en este caso, los menores de edad, pues obviamente no pueden estar comprando vapeadores, mucho menos el colegio permitiendo que consuman, y mucho menos el colegio permitir que un estudiante llegue al colegio a delinquir, o sea un delincuente, o sea un jíbaro. ¿Y qué es un jíbaro? El que le brinda, o el que le convida, o el que le comparte, o le suministra, o le regala, o le vende a sus demás compañeros el vapeador. Eso está prohibido por ley y es la ley 2354 del 2024, que es el primer cambio que necesitan esos manuales de convivencia. ¿Y por qué es jíbaro? Pues porque está compartiendo, brindando, suministrando y está invitando a otros al consumo. Ese es un delito que está consagrado en el artículo 381, 381, en el 381 del Código Penal. 381 del Código Penal. Pero también se habla de este delito en el artículo 34 de la ley 1801 del 2016, lo que se llamaba el Código de Policía, ahora se llama el Código de Convivencia Ciudadana. En su artículo 34 habla del consumo de sustancias al interior de los colegios. Este es el primer cambio que tiene que generar usted en su manual de convivencia esta semana institucional de octubre. Siguiente gráfica, Brian. Nos vamos con el cambio número 2, o sea, la segunda ley de la cual usted tiene que estar muy pendiente. Y es de otro tema que yo todavía me sorprendo, en serio me sorprendo, que todavía haya profesores hablando tonterías, hablando vaguedades, hablando estupideces de los celulares en el colegio. Yo le aclaro, eso es un cambio que usted tiene que tener desde el 2022 y si no lo tiene en su manual de convivencia, pues le aclaro que usted está en un prevaricato por omisión, señor rector y señores del consejo directivo, los dos profesores que pertenecen al consejo directivo. Les aclaro que ustedes están cometiendo el delito de prevaricato por omisión, ¿listo?
y lo están haciendo en concierto para delinquir porque son 3, son el rector más 2 profesores elegidos para el consejo directivo. La ley 2170 del 2021 se promulga el 29 de diciembre del 2021, por eso le digo que desde 2022, hace 3 años, ya debe estar en su manual. Por eso le digo que usted no tiene que estar hablando ridiculeces ni pendejadas de que está prohibiendo el celular en el manual. Usted no puede prohibir los celulares en los colegios. Usted no se puede saltar la ley, ni usted puede coger la ley de agache, como salió por allá una noticia absolutamente ridícula, absolutamente estúpida, absolutamente temeraria, dizque de unos señores de unos colegios privados en Bogotá que prohibieron el celular. Hombre, deje de hablar payasadas, eso es una ridiculez. Usted no puede prohibir los celulares porque la ley 2170 del 2021 por ningún lado dice que los prohíba. Lo que dice la ley 2170 del 2021, que debe estar en su manual de convivencia hace 3 años, lo que dice es que usted tiene que regular y reglamentar el uso de los celulares a unas horas específicas, por ejemplo, antes de entrar a clase, por ejemplo, en el descanso, y lo tiene que regular a unos lugares. Entonces no pueden usar el celular en el salón, a menos que el profesor lo use como un elemento académico, cognitivo, curricular y pedagógico. Pero usted tiene que reglamentar y regular. Usted no puede prohibir el celular. Váyale a la ley 2170 del 2021 a ver en dónde carajos es que dice que usted puede prohibir el celular. Dejen de inventar que después vienen las demandas, después vienen las tutelas, después vienen las investigaciones disciplinarias y ahí sí no les va a gustar. Los ignorantes son, los delincuentes son y los culpables son. Punto. Ahí usted no tiene de dónde escapar. El tercer cambio que usted tiene que generar, siguiente gráfica, Brian, el tercer cambio que usted tiene que revisar, mirar, investigar, cuadrar bien en su manual en esta semana de octubre, tiene que ver con el decreto 0459 del 10 de abril de 2024. Este decreto 0459 del 10 de abril de 2024 es el que tiene como objeto fortalecer lo que es la alianza familia-escuela. ¿De qué se trata esto? Esto es una improvisación ridícula que se inventó el Ministerio de Educación para tratar, entre comillas, tratar. Por eso digo que es una regulación ridícula. Eso es una mera improvisación, como muchas cosas allá de los señores del ministerio. Ellos trataron de reglamentar y regular la ley 2025 del 2020, que es la que establece los talleres escuela de padres de carácter obligatorio, que también es otra ley que por supuesto ya debe estar desde hace 5 años allá en su manual de convivencia. ¿Ya? La ley 2025 del 2020 es la que establece los talleres de padres obligatorios. Otro tema que me parece absolutamente ridículo, que 5 años después de que sale esta ley, todavía hay profesores que dicen, ay, es que los papás no asisten a los talleres de escuela de padres. ¿De dónde saca usted semejante ridiculez? Si el artículo 02 y el artículo 04 de la ley 2025 del 2020 dice que la asistencia a los talleres de escuela de padres es de carácter obligatorio. Padre de familia que no asista, Brian, padre de familia que no asista, Marisol, padre que no asista, profesores a los talleres de escuela de padres, usted los denuncia ante la comisaría de familia por abandono, usted los denuncia ante la personería por abandono y por violación a la patria potestad y le compulsa copias al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, este decreto 0459 del 10 de abril de 2024, pues trata de regular y reglamentar, entre comillas, esa participación de las familias en los procesos educativos de la educación preescolar básica y media. Y obviamente, pues también es una conexidad con el artículo 22 de la ley 1620 del 2013. Siguiente gráfica, Brian. El cuarto cambio que tienen que generar es el que tiene que ver con la ley 2365 del 20 de junio de 2024.
Esta ley 2365 del 20 de junio de 2024 es el cuarto cambio que tienen que generar ustedes en los manuales de convivencia, y esta ley fue promulgada el 20 de junio del 2024 y le establece el marco normativo para la prevención, para la protección y para la atención del acoso sexual en el ámbito laboral y en las instituciones de educación. Entonces, aplica para el acoso sexual entre profesores. El rector que acosa sexualmente a la profesora o a la orientadora, a los otros profesores. El profesor que acosa a sus compañeras, el coordinador que acosa a sus compañeras, o puede ser una rectora, ¿quién dice que no? O la orientadora que acosa ahí a los otros profesores. Pero también aplica para estos profesores que son acosadores con las menores, con las estudiantes, y también con esas profesoras que acosan a los estudiantes varones. Entonces, todo lo que sea ese acoso sexual tiene que estar ahí inmerso en su manual de convivencia, que es el cambio número 4, que es la ley 2365 del 20 de junio de 2024, porque su objetivo primordial es garantizar el derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación, así como a obtener una vida libre de violencias mediante la adopción de unas medidas para proteger a las víctimas del acoso sexual. Por ahí hubo un caso en Medellín, ese lo fallaron la semana pasada. La semana pasada fallaron un caso en donde condenaron a un profesor por acoso sexual, acosando a una menor de 13 años ahí en el colegio, acosando, no la tocó, no la cogió, no la manoseó, no nada, pero el man era con sus comentarios así de doble filo, de doble vía, haciéndole insinuaciones, diciéndole cosas, hostigándola en ese tema. Entonces la niña lo grabó y ahí tiene su denuncia y su condena por acoso sexual. Eso fue en Medellín la semana pasada. Entonces ese cambio es importante, también es el cuarto cambio para que lo tenga en cuenta en esta semana de la parte institucional de reformas, adiciones, mejoras al manual de convivencia. Ay, que quién dijo que en octubre. A ver, mijo, eso lo dicen los artículos 17, 18, 19, 21 y 22 de la ley 1620 del 2013, ¿oyó? Del 17 al 22 de la ley 1620 del 2013, dice que es en la semana de octubre institucional que usted tiene que actualizar el manual, no cuando usted quiera. Siguiente gráfica, Brian, por favor. El quinto cambio importante, relevante, viene de la ley 2365 del 20 de junio de 2024, que fue promulgada el 20 de junio de 2024, como lo indica. Entonces debe estar desde junio del 2024 en su manual, y su objetivo es garantizar de esta ley 2383 es del 19 de julio del 2024, fue un lapsus, perdón, ley 2383 del 19 de julio de 2024, fue promulgada el 19 de julio de 2024, entonces tiene que estar desde julio de 2024 en su manual de convivencia. Y esta establece la incorporación de la educación socioemocional en todos los niveles educativos, desde la educación inicial hasta la educación media. Dicen que crearon esta ley, o mejor dicho, los señores del Congreso improvisaron esta ley. Dice que para promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas, desde procesos que enfoquen una educación socioemocional como un componente esencial en el currículo educativo del país. Estos señores que improvisaron esta ley creen que los profesores en Colombia son preparados, idóneos, calificados, doctos en generar aportes socioemocionales a los estudiantes. Aquí quiero hacer un paréntesis de un caso que tengo, que lo cogí hace 4 meses exactos. La otra semana se cumplen 4 meses. De un caso en donde la que nos contrata es la profesora que está enhuesada hasta el cuello. Ella nos contrata, pero la realmente involucrada y la realmente que se la van a llevar es la coordinadora. Le voy a explicar. La coordinadora se fundamenta, se basa, se estructura, se coge de esta ley
que es la 2383 del 19 de julio de 2024, y obliga, constriñe, coercita, amenaza, intimida, manipula, disuade a una profesora, que fue la que nos contrató, de que ella estaba obligada, según la coordinadora, porque eso no es lo que dice la ley, eso no lo dice la ley, pero se lo inventó la coordinadora y por eso le van a dar cárcel, espérese y verá, y también la reparación directa que va a tener que pagar esta coordinadora. Esta coordinadora constriñe, induce, coercita, manipula, disuade y amenaza e intimida a la profesora de que ella tiene que cumplir la ley 2383 del 19 de julio del 2024 y que le tiene que brindar un acompañamiento y una asesoría socioemocional a una estudiante que tenía ideación suicida. Imagínese semejante aberración. Eso es como usted llevar a su hijo a una carnicería a que le hagan una cirugía de los ojos. En analogía es exactamente lo mismo. Y resulta que la niña que tenía las ideaciones suicidas, después de que habló la profesora, la niña deja una nota, oiga, es que ni siquiera, Dios mío, la niña deja una nota en donde la niña que se suicida dice, es que después de hablar con la profesora, entendí el camino a tomar, el camino a seguir, era suicidarme. Y entonces, por supuesto, meten a esta profesora que nos contrata en un delito de inducción a suicidio, pero resulta que la que le dio la orden de intervenir, entre comillas, de manera socioemocional a esta menor fue la coordinadora. Entonces nosotros ahí aplicamos el artículo 90, el 91 de la Constitución y aplicamos el artículo 32 del Código Penal. Entonces le salvamos el cuello a esta profesora, pero metemos hasta el cuello en arena movediza a esta coordinadora que le dio la orden extralimitando sus funciones. Fuimos y averiguamos, no hay manual de convivencia actualizado, el colegio no dictó ningún taller de prevención del suicidio, el colegio ni siquiera tiene en el manual de convivencia la ley 2383 del 19 de julio de 2024, ninguno de los profesores ha sido capacitado, ni formado, ni enterado, tampoco aparece en su manual de funciones docentes. Vaya, revise su manual de funciones docentes. Búsquelo en Google como Manual de Funciones Docentes y Directivos Docentes 2022, ahí en Google. Y le sale gratis y lo descarga, mijo. Y se evita dolores de cabeza. Ese es el casito que tengo frente a esta ley 2383 del 19 de julio de 2024 que improvisan los señores del Congreso y ponen a los profesores a fungir disque de casi pseudopsicólogos cuando ni siquiera tienen la experticia, el conocimiento, el bagaje, la idoneidad en esos temas. Procure no meterse en problemas, por amor de Dios. Siguiente gráfica, Brian. El cambio número 6 viene ligado, conexo, de la mano, pegado a este. ¿Cuál es? Pues es el de la ley 2491 del 23 de julio de 2025. Y entonces, en esta ley 2491 del 23 de julio de 2025, dice que esta ley establece la incorporación de ese componente de competencias socioemocionales en los proyectos educativos institucionales en Colombia. O sea que ya no es la improvisación anterior, sino que ahora supuestamente le van a generar un componente de competencias, o sea, le van a decir a usted en qué se tiene que meter y que esta va a reglamentar y fortalecer la educación integral y garantizar que todos los estudiantes, tanto en instituciones públicas como privadas, reciban una educación que incluya el desarrollo de estas competencias. ¿Cómo lo harán? ¿Quién sabe?
porque resulta que ni siquiera han reglamentado la 2170 del 2021. El Ministerio de Educación lleva en prevaricato por omisión, los señores del Ministerio de Educación llevan en prevaricato. Oiga, señores del Ministerio de Educación que vienen a ver el programa, yo sé que siempre vienen a ver el programa, yo lo tengo claro. Mis amores lindos, mis princesas del Ministerio de Educación, que llevan en prevaricato por omisión, mis queridos delincuentes, desde el año 2021 en diciembre y no han reglamentado la ley 2170 del 2021 de los celulares, mucho menos van a reglamentar la ley 2491 del 23 de julio de 2025, mijo. Pero sí están induciendo, empujando a los profesores a que se metan en delitos delicados porque los están poniendo a fungir en tareas psicosociales y socioemocionales en donde un pelado mal instruido o que mal interprete o que mal comprenda o que mal entienda lo que usted le está diciendo, termina como esta niña por allá suicidándose y metiéndolo a usted en un baile miel tremendo. Esas maravillosas improvisaciones son las que le trae a usted el Congreso y que le induce, constriñe y coercita el señor Ministerio de Educación para meterlo a usted en problemas. Pero ni siquiera le reglamenta por dónde sí y por dónde no. Una maravilla. Entonces ahí es donde usted tiene que mirar. Dice que además el Ministerio de Educación diseñará las guías metodológicas para la implementación y evaluación de este componente en las instituciones de educación superior, pero nada dice de las otras instituciones que son ustedes de preescolar, básica, primaria y bachillerato o secundaria básica. Ahí tenemos el problemilla, que se ponen a inventar y se ponen a improvisar unas normas y unas leyes que lo único que hacen es meterlos a ustedes en problemas, profesores, de una manera súper grave y delicada. Y finalmente, Brian, siguiente gráfica, la advertencia y la invitación es a que usted actualice el manual de convivencia en su bloque jurídico con estas 6 leyes. Oiga, ahí le regalé las 6 leyes. Y que además le adicione las 17 sentencias de la Corte. ¡Ay, cuáles son! No, pues vaya y haga la tarea de buscarlas, así como yo lo hice, de ponerme en la tarea de buscar las 17 sentencias, leerlas, extractar la ratio decidendi, o sea, la columna vertebral de la sentencia, organizarla, estructurarla, argumentarla y ponerla en contexto en el texto de manual de convivencia que nosotros vendemos, que nosotros sugerimos, que tiene 242 páginas, 242 páginas. Por eso le hago la connotación del numérico del manual. Entonces usted hace un análisis comparativo y usted dice, ay, pero el manual de convivencia de mi colegio solo tiene 150 páginas. Y el de ustedes tiene 252, entonces su manual está enfermo. ¡Ay! Nuestro manual solo tiene 110 páginas, entonces su manual está fallecido. ¡Ay! Nuestro manual tiene 200 páginas, bueno, entonces está medio irregular. Porque el manual que nosotros tenemos, yo lo llevo elaborando desde el 2006 y tengo derechos de autor desde el 2008. En el 2006 no era tan inteligente, no tenía tanto conocimiento y no sabía que había violación a derechos de autor, porque pues el ladrón juzga por su condición. Yo como no soy ladrón, ni timador, ni me robo el trabajo de nadie, ni le plagio a nadie, pues yo para qué derechos de autor. Pero cuando me robaron a mí, me plagiaron y me timaron, entonces dije, chanfle, toca poner derechos de autor. Entonces en el 2008 le saqué derechos de autor, o sea que lleva 17 años de derechos de autor el texto, y lo construí en estos 18 años, haciéndole cambios, adiciones y reformas y obviamente sacándole derechos de autor cada año. ¿Por qué le digo esto? Porque por ahí salen sabios y sabiondos que yo le actualizo el manual, pues vaya pregúntele y cuánta experticia tiene, que cuánto lleva en el tema y que le muestre los derechos de autor. Por acá por donde nosotros sí le podemos mostrar derechos de autor, desde el 2008. Pero si le muestran derechos de autor de 2007, 2006, contrate con ellos.
o trate con ellos porque saben más y son mejores que nosotros. Eso era el aporte que les traía para el día de hoy Marisol. 9:58 de la mañana del 4 de octubre de 2025 en el tema de las 6 leyes y las 6 normas que deben estar allí en su manual de convivencia para el 2026, más las 17 sentencias, 17, son 17 sentencias de la Corte Constitucional que usted debe tener allí para tener el bloque jurídico de su manual perfectamente actualizado. Y le recuerdo para despedirme que el manual de convivencia no solamente se actualiza en octubre, sino que usted tiene que involucrar a los padres de familia. Para eso se construyeron, Marisol, las 3 encuestas. Nosotros construimos las 3 encuestas que se le envían a los padres de familia para la actualización del manual y se las enviamos a los colegios que están participando del reto 100 colegios. Y si se logra establecer, consolidar, materializar algún proceso con los rectores de allá de donde está Marisol, pues los involucraremos en el tema, les daremos la capacitación, les vamos a brindar las 3 encuestas y por supuesto las 17 sentencias y las 6 leyes de la República. Que mi Dios me los guarde, que mi Dios me los bendiga, que tengan un feliz resto de sábado. Y Marisol Gamboa Peña, usted ya sabe cómo soy, ¿para qué me invita? Bueno, muchísimas gracias, Joshua, por esta información que nos trae en esta mañana, siendo las 10 en punto, 10:00. Bueno, hoy queremos también comentarle, Joshua, se están presentando muchísimos problemas con amenazas de estudiantes a coordinadores, ahora es con los coordinadores. Pues no les pueden hacer ningún llamado de atención porque de una vez no sé qué está sucediendo y serán retos que se están colocando los jóvenes, pero la verdad se está presentando esta problemática y más que todo en nuestras instituciones de Villa del Rosario, acá en Norte Santander. Me imagino que a nivel nacional también se está presentando esta situación y de verdad que invitamos a nuestros rectores a blindarnos con estos manuales de convivencia que se están presentando para todos ustedes. No sé, yo de pronto usted qué piensa sobre estos retos que se están, sobre estas amenazas que se están presentando de los jóvenes hacia los coordinadores. A ver, el asunto aquí tiene una doble connotación, Marisol. Una se llama ser alcahueta y cómplice. Usted no puede ser ni alcahueta ni cómplice. Y la otra es la función que desempeña el Ministerio de Educación Nacional. Hablemoslo claro, puntual y preciso. Aquí se le habla claro al magisterio y por eso me aborrecen. A mí me aborrecen y me dan piedra porque les hablo con la verdad en la cara. Lo lamento por los que no les gusta. El Ministerio de Educación se ha comprometido de 5 años para acá, Marisol, en apadrinar, en prohijar, en amparar, en favorecer, en alimentar una generación de delincuentes asquerosos y repugnantes en los colegios. Eso es lo que ha hecho el Ministerio de Educación estos últimos 5 años, quitándole la autoridad al rector, quitándole la autoridad al coordinador, quitándole la autoridad al orientador, quitándole la autoridad al profesor. Ahora el profesor es un mero pelele en el colegio. Es un payaso de quitar y poner. Porque el estudiante lo puede escupir, patear, matonear, se le puede burlar, lo puede grabar, le puede hacer memes, lo puede amenazar, lo puede empujar, lo puede escupir, lo puede golpear, lo puede incluso puñalear o lo puede incluso matar. Y el Ministerio de Educación sale a defender a esos delincuentes asquerosos y repugnantes que se están formando en los colegios. Pero si nosotros invertimos la carga, Marisol, y usted va como profesora Marisol o el profesor Brian o el profesor Perencejo, va y le mete un puño, una patada, un puntapié, va y escupe, va y empuja, va y le pega, le pincha la cicla, va y amenaza, le hace un meme o se le burla a uno de los estudiantes, a usted lo clavan en un disciplinario, lo meten a la cárcel por maltrato infantil y se le tiran la vida social, la vida laboral, la vida familiar y la vida profesional. Entonces vemos ese tipo de manipulación oscura
diabólica y delincuente que está promoviendo el Ministerio de Educación. Y yo no sé para qué juegan a ese sofisma, Marisol. Si usted los quiere proteger en el colegio, papi, y los deja hacer lo que les da la gana, pero cuando salen a la vida real, Marisol, salen a la vida real. Algún día estos manes y estas niñas van a salir a la vida real. Hicieron un curso de delincuencia de 5 años en el colegio, pero cuando sale la vida real ya los está esperando el Código Penal, el Código de Policía, el Código de la Infancia, los está esperando el Código Civil, los está esperando toda la norma legislada vigente, porque ya son mayores de 18. Entonces, ¿para qué les venden todas esas mentiras y ridiculeces a estos estudiantes si cuando se estrellen con la vida real van a ir de cárcel o van a ir al cementerio o terminar en un hospital o van a terminar en un centro de rehabilitación o cargando un costal? Entonces, esa es la mentira. Y lo segundo es que, Marisol, los profesores también son alcahuetes irresponsables. Marisol, porque no denuncian, porque no demandan, porque usted sabe perfectamente, Marisol, que usted es un funcionario, ¿qué? Público, y que existe el delito de violencia contra servidor público, que es bien delicado. Entonces, si ustedes no denuncian y no demandan, pues viene un padre de familia, le casca al coordinador, viene un estudiante, amenaza al coordinador y como ve que no pasa nada, los otros hacen lo mismo. Eso es un efecto de bola de nieve, Marisol. Pero si usted denuncia penalmente y usted denuncia a ese papá o a ese estudiante penalmente y además los demanda civilmente por reparación en daños y perjuicios, yo sí se lo juro, con 20 años de experticia que yo llevo en esto, son 20 años, no empecé ayer. Yo le juro, Marisol, que con los primeros 5 papás que usted demande y denuncie, los otros ya saben cómo les espera. Así de sencillo. Ya saben qué es lo que les espera. Entonces, finalmente el mensaje es, si ustedes profesores van a seguir siendo unos alcahuetas, cómplices y víctimas, o si ustedes se van a poner los pantalones y van a demandar y van a denunciar a estos agresores. Es lo que puedo decir yo jurídicamente, Marisol, porque lastimosamente tengo que hablarlo claro y con eso me despido. Marisol, en el derecho, Brian, en el derecho, profesores, en el derecho, el que pega primero, pega 2 veces, lamentablemente. Que mi Dios me los guarde y que mi Dios me los bendiga. Otra pregunta, Joshua, antes que nos vaya. Por ejemplo, el caso mío hace más o menos alrededor de unos 10 años. Estaba como coordinadora en encargo, me ingresó alguien a la oficina, me sacó un arma, me la colocó en la cabeza, como para asustarme, porque lo que yo interpreté era para asustarme. Yo no le tengo miedo a esas situaciones, pues la verdad no, yo soy como muy tranquila en toda esa situación. Pero en la investigación que se realizó internamente con nuestra jefe en ese tiempo, nos dimos cuenta que quien dejó ingresar a esa persona y mandó a esa persona a que de pronto me asustara, me amenazara, había sido un mismo compañero de trabajo. ¿Qué le pasaría si yo hubiese denunciado a ese compañero de trabajo en ese momento? O sea, yo no lo denuncié porque ya estaba en su retiro, pero yo la verdad sí hubiese querido haberlo hecho porque fue amenazar contra mi vida. Y eso está sucediendo también de pronto en algunos colegios. ¿Qué pasaría si se llegan a encontrar que es un docente el que está amenazando a otro colega? Bueno, hay 2 connotaciones también en la respuesta, Marisol. En la primera, cuando es un adulto el que instrumentaliza a otro adulto. O sea, el que contrata a otro adulto, aclaro, por eso las 2 connotaciones, para que no haya confusión. Si usted como adulto contrata a otro adulto, pues usted es el autor y la persona que lo va a amenazar a usted es el coautor en derecho penal. Entonces allí la responsabilidad es compartida. Por eso se llama el autor intelectual, es el que se idea, se imagina, la planea y contrata al que lo hace. Eso en cuanto a instrumentalizar o contratar a un adulto, Marisol, hay una autoría y una coautoría. ¿Listo? Entonces, inmediatamente usted pone la demanda y la denuncia,
La denuncia es penal y la demanda es civil por reparación y daños y perjuicios. Pues obviamente hubieran dado con ese delincuente, que era su compañero, y cárceles que le dan. Y usted lo hubiera podido demandar civilmente por daños y perjuicios psicológicos y emocionales y le saca por ahí unos 70, 100 millones de pesos para que aprenda a ser serio. Y ya la segunda connotación es todavía más radicalmente delicada y profunda, Marisol, porque es cuando usted instrumentaliza a un menor. Yo he tenido casos, o tengo un caso en este momento en Medellín. Tengo un caso donde un profesor le pagó 500.000 pesos a una estudiante de 11 para que dijera que otro profesor la estaba seduciendo y acosándola sexualmente. Mire lo delicado del caso. Un compañero de trabajo le paga 500.000 pesos a una estudiante para que diga mentiras de que ella estaba siendo acosada y seducida sexualmente por otro profesor. Imagínense lo delicado. Afortunadamente cogimos el caso a tiempo y logramos que las dos amiguitas de la delincuente confesaran, y las dos amiguitas de la delincuente la echaron al agua, y cuando ya se vio perdida, entonces confesó que sí, que el profesor fulanito de tal le había pagado 500.000 pesos a través de una empresa de esas de giros. La pelada tenía el recibo de quién le había enviado el dinero, y si no lo hubiera tenido, nosotros lo conseguimos con los peritos y con los investigadores privados. Y nos conseguimos el número de la persona con cédula y nombre entero de que mandó los 500.000, y ya sabemos quién fue el profesor que pagó los 500 para que dijeran esa vaina. Resulta que ese es un delito gravísimo, Marisol, que se llama instrumentalizar a menores para delinquir. Para los que no saben, curiosamente, Marisol, el artículo 188D del Código Penal, anótelo bien, artículo 188D de dedo del Código Penal, yo fui una de las personas que construyó ese artículo. Yo hice la exposición de motivos para ese artículo, que inicialmente era para el Código de la Infancia, que decía que el que utilizara a menores de edad para delinquir le dieran 10 años de base. Iba para la ley de infancia, pero lo resultaron metiendo en el Código Penal. Le estoy hablando del año 2006 que hice esa propuesta, de la recapitulé en el 2007, pero luego ya apareció el 188D de dado del Código Penal. 188D, te faltó el D de dado. Artículo 188D del Código Penal, instrumentalizar a menores para delinquir. Ahí le dejo las dos connotaciones, Marisol, pero para las dos se necesita pues que ustedes hagan la tarea de denunciar, porque ese sí no es un delito oficioso, no se investiga oficioso, a menos que la víctima sea un menor. Todos los delitos se investigan de oficio, pero siempre y cuando la víctima sea un menor. Que mi Dios me los bendiga y que mi Dios me los guarde.